De Rosario a Quito. Comienza a alzarse el valle, alzarse de otros verdores, especialmente los arrozales. Vamos a subir y a encontrar pinos y eucaliptos, de hojas ovoides y que aprendimos a llamar medicinales. Hay alguna maderera donde los rollizos no hacen honor al nombre. Talan los montes a un diámetro menor al que estamos acostumbrados. Pero la montaña, que no deja de verdear, se coloniza. No sabemos si es un buen verbo, pero el lector y los peruanos sabrán comprender. Se coloniza, digo, de árboles y pinos. ¿Cómo habría que calificar el trabajo aborigen que hizo los senderos y las acequias antes de los españoles? Seguro que colonizar no. También se ve ese esfuerzo en las viejas sendas del Inca que acompañan de a tramos la nueva ruta por la que va nuestro vehículo. Subiremos hasta que aparezca Cajamarca, montañosa y colonial y grave. Hermosa la plaza de armas y la casona del Inca, donde nos toca dormir entre pisos desnivelados por el trabajo de los tablones, paredes de 80 centímetros y los colores verde, rojo y amarillo opaco. Cajamarca, colonial y grave. Hay varios Pizarro dejando su apellido. No es lindo asociarlos al cuadro, donde se representa a Atahualpa, de mirada también grave, ofreciendo la habitación llena de oro o esperando la parca, de manos del fuego o de la cuerda. Vaya uno a saber cuál de ellos lo separó de la misma mirada grave y la actitud aristocrática. Aristocrática y grave, como un árbol, dijo Bolaño, me ha parecido certero y hermoso. El cuarto del Inca, el único que queda, donde murió Atahualpa, sirve para pensar en él, en ellos, los incas, que según dicen, subyugaban pueblos, y los españoles, o esos españoles, a lo que es inevitable imaginar, torvos y brutos. Pero allí está Cajamarca, con sus aborígenes, de sombrero picudo y de paja, con sus baños termales, su cielo alto, su verdor, el sabor del mamey y la cena en el restaurante de los Salas, frente a la plaza de armas, amplio y montañoso. ¿Qué no daríamos por comernos una humita como la de ellos en esta noche lluviosa de Quito, en donde fluyen las palabras, hijas de alguna voluntad cansada? ¿Dónde está la hermosa? ¿Por dónde caminó en las largas tardes del mar y las ballenas? Estuvo así, desnuda y sola cuando recibió la noticia en el papel de la amargura final. ¿Cuándo se hizo fácil que se acabaran los amigos? ¿Cuándo el cholo acalló para siempre su galope infatigable? ¿Qué habrá quedado de su mirada cierta y su voluntad de flama cuando se fue en silencio hacia la salitrosa costa del silencio y las pescaderías? ¿Cómo habrá sido la vergüenza de los que se atrevieron a desterrarla y a enterrarla? En Paita está la casita donde alcanzó a ver cómo los jazmines se hacían rosas y después malbones. No en esta Paita, en otra Paita, caminó por la sal de sus arrugas últimas, la querida amable loca. No en esta Paita, estupefacta de pobreza. No en esta Paita, que mira atónita los harapos de la inmensa aduana que ya no es, que ve inclinarse el campanario de maderas ostentosas, a punto de caerse muerto sobre el polvo de la calle. No en esta Paita, con el umbroso club, donde se reunirían algunos caballeros para negarla, para mentar el escándalo de haberse echado en los brazos del equívoco libertador la misma noche en que lo conoció, la noche que duró todas las noches. No en esta Paita que se ocupa, terca, de seguir siendo una señora del mar que oculta su pobreza en las tardes de domingo y pasea a su gente bulliciosa por la plaza y la ribera. No en esta Paita, con su gente casándose en la gran iglesia, que conserva su esplendor, ahora solitario, lógicamente, con sus 2 o 3 muchachas en la puerta, aseaditas y perfumadas, contemplando a la amiga, que ahora es novia. Paita afronta su pobreza de viejo vestido manchado, con la dignidad de los niños que siguen naciendo, con la dignidad de sus trabajadores que hablarán del fruto del agua cotidiana,
con la dignidad de los viajeros que alquilarán un gigantesco dormitorio en el mustio esplendor de un marítimo edificio. ¿Por qué el sordo grosor de estas paredes contra la estrechez de las paredes donde vive la gente de ropa percudida? Aquí está Paita, con su gente, ocupada en sus labores y resignándose a la presencia de la vieja obesa, que desde el pasado sigue bufando inmóvil frente al mar, a donde no llegan las ballenas. Allí está Paita, en un recodo del camino, para acordarse de Manuela Sáenz, la amable loca, y de otros torpes silencios de la historia. En el sur, el desierto se mete al mar, haciendo rodar sus curvas suaves y gigantes, como podría hacerlo una mujer, entre las sábanas. Amarilla y entibiada, ella sube y baja, estirándose hacia el mar, y sobre sus largas piernas deja ver el agua, como metal plano y perfecto. Un mudo macizo azul o verde, a donde ruedan la colina y la hondonada, junto con el sol, que tarda en apagar sus velas. La camioneta va solita, como si una escindida y minúscula gota metálica rolara en medio de una proporción equivocada. Pero cada tanto nos cruzan los camiones y los pueblos de voz aguda y canto chiquitito, pueblos firmes del desierto y de vestido provisorio. Nos gustaría abarcar con un abrazo a esta mujer que, tostada, se ha tendido para oír la frescura del mar. Pero vamos de paso, como siempre. Lo bueno es que ella parece decidida a quedarse allí por largo tiempo. Por Europa Central, un viaje a las fronteras. En la bruma diaria y el lerdo frío del viento de la costa, ¿qué piensa José de San Martín frente al Canal de la Mancha? ¿Qué piensa ese hombre, San Martín, cuando ya ha comprobado tantas veces lo que hace el tiempo con su cuerpo, que aún se niega a ser anciano y que ya ha sabido de inclemencia y horizonte? ¿Qué de la igualdad de los hombres y de sus hermanos los indios, cuando ve llegar los barcos con la buena pesca del Atlántico? ¿Cómo resuena en su mente la palabra Normandía, donde gente más bien rubia ha hecho casas en que abundan los tablones de madera y los techos de pizarra? ¿Qué define la palabra bretón y qué tiene que ver con el nombre de un país hecho de una isla grande y tal vez de otras mucho más pequeñas? ¿Cómo se verán sus ojos oscuros bajo el abundante pelo blanco que dejó inscripto en un daguerrotipo cuando recién se empezaba a fotografiar el alma? El alma de José Francisco de San Martín, diría don Andrés Rivera, quedó inscripta en el daguerrotipo para saber cómo se veía. Así, carnal, anciano, verdadero y criollo. ¿Qué se diría de los lugares y de las razas, de sus hermanos los indios y de sus otros hermanos, los normandos, los bretones y los picardos? ¿Qué de la patria y de los grupos? Y de la necesidad más fuerte que las balas de pertenecer a una cofradía donde siempre hay fuerzas y bellezas para aquel que quiera verlas? ¿Qué dice San Martín, cetrino, criollamente grave, listo para mostrar en su daguerrotipo que en sus venas hay gotas de aborigen? ¿A dónde se va lentamente, bajo las grandes solapas de paño que se rehúsan al insistente trabajo de las gotas? Yo no soy de Deauville, dice el hombre en la peatonal genuina llena de negocios. Lo dice el hombre rubio y descarga una palmada en las espaldas. Trouville no es Deauville. Y es verdad, aunque huelgue decirlo. En la calle Levada, paralela e inmediata a la ribera, marchan, una detrás de otra, casas flacas, con tirantes verdaderos y livings que van de calle a calle para que nosotros podamos ver el mar a través de sus ambientes. En Trouville, separada de Deauville por el Tuques, que desagua en el Atlántico, hay un hombre que dice: soy de Trouville, no de Deauville. ¿Qué quiere decir ese hombre? ¿Qué diría José de San Martín de normandos, de bretones,
de picardos, de criollos y de indios, de gente de Deauville o de la otra, de Trouville, que se miran la cara a 2 centímetros a través del río, vacío y triste por la noche, cuando afloja la marea. ¿Qué dice el río de nombres? Patria, padre de la patria, de rubios o de indios, al soltar los barcos y abandonarlos inclinados sobre el lecho, cuando languidece la marea y él se convierte también en un pobre flaco abandonado. En Trouville hay buen queso, buen pescado y vino rojo, como siempre. Y hay un tipo rubio que me dio una palmada de gorila en la espalda y dijo: «Yo no soy de Deauville», y siguió su camino sonriendo. El hombre joven se sentó en el banco. No era aquí, pero podría haber sido frente a este mismo lago. Se sentó, decía, y se le acercó un anciano. Por cierto, no lo era, pero así quiso verlo él, que urdió esta historia. Con horror, el hombre joven vio que ese anciano era él mismo, trabajado quién sabe por cuántos años. El hombre joven paseó por estas calles y tal vez las referencias de la juventud y sus ternuras lo hayan hecho decir que aquí, por estas calles, cerca de este lago, experimentó algo, más que ninguna otra cosa, muy parecido a la felicidad. El hombre joven se convirtió en un anciano, quizás antes de lo que hubiera debido, pero así lo quiso. Y murió aquí. Y aquí descansa, en el cementerio de Arrois, con su lápida sencilla y extranjera. Extranjera de toda extranjería, escrita en un idioma muerto. Y que no temieran. Escrito en la lengua de un lugar de poca gente, gente de batallas y de gestas, gente de panteones crueles y misteriosos, gente de metáforas, de metáforas, de metáforas. Kenningar. Tal vez el hombre joven, presa del espanto, más por lo imposible que por estar viendo a su propio anciano, era extranjero de toda extranjería, hasta de la de su propio cuerpo, y no encontró mejor lugar que el calor foráneo de una juventud vivida por donde no andaría ningún paisano. En Ginebra. En Ginebra, donde se habla francés y no en Estados Unidos. En Ginebra, donde paseó el hombre joven, donde ya subía el chorro como sube ahora, donde se sentó en un banco el hombre joven y murió el anciano enamorado del misterio de una lengua muerta y sus leyendas. En Ginebra, Suiza, distante y civil, en esa frontera con Francia, higiénica y silenciosa, donde no hay lugar para el énfasis y sus afectaciones. Fue quizás feliz y murió, no sin lágrimas, como hubiera querido don Jorge Luis Borges. Borges sin premio Nobel. Una peculiaridad, tal vez diría él, si hablase de sí y fuese otro. En Suiza, donde nadie es italiano, alemán ni francés, allí, lejos y cerca, en otras de las fronteras, donde ya hacía rato que se disparaba el chorro, extranjero de toda extranjería, con lápida en sajón antiguo, con gran decencia, con lágrimas, adolescente de énfasis, paseó y murió Borges. Saber qué somos, quiénes somos. Una pregunta constante e infinita. La necesidad de comprender, de ir tras una serie de registros, de parámetros, de amores, que nos ayuden a definir, a encontrar la verdad escurridiza y su diagnóstico. Tal vez, cerca de las fronteras, la incertidumbre sea más cabal. Tal vez allí, donde el cambio se realza en la forma de las casas, de los jardines, de la lengua, del olor, la pregunta aflore más urgente. Todo por saber quiénes somos y la esperanza de que, con ese conocimiento, también sabremos qué hacer y cómo. Soy judío, soy suizo, prusiana, es negro. Es africano, es picardo, soy normando. Nuestros hermanos los indios. El Bósforo oponiéndose a Eurasia. Los quesos los compramos en Francia, aquí nomás a 10 kilómetros. Allí cocinan bien, aquí trabajan bien. En Ginebra he conocido algo parecido a la felicidad. Y vuelvo a preguntarme, tal vez la culpa la tenga la gris melancolía del mar del norte que me suele perseguir.
¿Qué nos diría el exiliado don José de San Martín de estas reflexiones? San Martín, criollo, leyendo sus periódicos en francés, en inglés y en italiano. San Martín en su casa de la Rue Saint-Georges, o en la hermosa casona de Granbourg, a orillas del Sena, con su mate y su lectura entre las manos. San Martín, que escribió solemnemente que Francia era su segunda patria, que anduvo aquí, en París, como 20 años. Aquí en París, de incansables mansardas, donde más se hermana el disfrute con la angustia. Aquí en París, con su Magreb, con sus hindúes, con sus chinos, sus negros, sus latinos, su cansancio, sus recuerdos, sus palacios, su Juliette Greco cantando romance. Quiero saber qué piensa José Francisco de San Martín de naciones, de fronteras, de patrias y de lógicas, parado como está, en la costa, frente al gris canal de la melancolía y el exilio. ¿Qué piensa de esas cosas cuando vuelve, grave y decoroso, de su postrera caminata? Unos días en Amorgós. En la mesa se fuma y se conversa, bajo ese timbre de voz que magnifica y desprecia al mismo tiempo. Ese timbre cavernoso y espetado de heces restallantes, a las que solamente las italianas pueden desafiar a una pulseada. Esas heces han de ser primas por la facha, y es claro que se siguen viendo con frecuencia. El mar sabe de esas cosas. Hay gente morena y muy blanca. Se ha dado en llamar la gente mediterránea. Tal vez signifique tener rasgos delicados y curvos, contagiados por aquellos que me parecen más rudos, venidos del oriente, un tono en la piel donde el rosado quiere ceder a una morenidad encendida, unos huesos fuertes y un encanto infantil en los ademanes vastamente confianzudos. Aquí hay cero de etiqueta. Gente mediterránea que habla casi a los gritos y con una efusión que debería poner en riesgo su salud. Gente que, encima, fuma mucho más que en otros lugares y que se muestra asombrada por los hechos. Asombrada de verdad, aunque no falte algo de voluntario en la actitud. Hay que estar alegre porque hay que estar alegre. La gente come igual que habla, con cierto desprecio por el bocado, como diciendo, tú no vales tanto. O, como ven, nada vale tanto como para preocuparse mucho. El mar es extraordinariamente azul, pero no del acero del Pacífico en Chile, sino de un azul traslúcido, plácido, entibiado y anciano, un azul con la misma voluntad de acompañar que la de un buen amigo. La gente fuma mucho y habla fuerte, es muy vital, tal vez para compartir el cigarrillo y los deseos con el azul del mar afable, como un lindo viejo. Quedan los atardeceres, en donde el sol se pone manso y astral, entre esta isla y la pequeña lengua de tierra que está enfrente, como si se posara en el muelle de un mar que debería tener otro nombre, o tal vez otro apellido, porque su parentesco con todos los que conozco no es cercano. Este es el mar para toga y filosofías, y sobre todo para amores al aire libre, como los de los dioses. Pero esto ya lo ha dicho demasiada gente. Vayan mis excusas. Desde Aigiali hasta la Gada hay senderos que van a campo traviesa, hacia arriba. Hay matojos, arbustos rudos y fragantes, como los de las sierras de Córdoba, y esa sensación de sequedad que duele menos. Aquí los nudosos vegetales se crían con esa aspereza y la transitan con una dignidad discreta y expectante, porque la lluvia rizada va a llegar antes de que sea tarde. Al final llego al monasterio, Agios Teólogos, que mira hacia ambos lados el mar y que solo custodian dos gatos sumidos en la indolencia, amodorrados y amorales, como siempre. No se van a mover del cantero que limita el patio. Yo pruebo abrir la puerta del templo pequeño, pensando en los murales de la película Mediterráneo, donde los santos ortodoxos, pintados por el soldado, tenían la facha de sus camaradas,
Está sin cerrojo y me animo a entrar pensando que tal vez sufra una descarga eléctrica o algo así por haberme atrevido sin permiso. Pero no, es un templo. Y es un templo porque siento una súbita gratitud y una calma que bordean la dicha. Y entonces hago un saludo igual al que se hace cuando se entra a uno budista. Namaste. Y le doy las gracias al animal, fiel, al aire, a Batantuono, a Maradona, a Jean Reno y al bondadoso aire azul que se mete en todos lados. Islas por donde volaron los dioses, con sus pasiones y sus alegorías. Islas donde pasaron los soldados de lanzas que se alargaron hasta la plétora. Islas donde se cultivan las cepas de la aceituna para asegurar la excelencia del aceite. Cabras y pastores, y en alguna, dionisos, a los altos con sus chicas. Hay un espectro, un poco bronceado, sentado a la mesa, en la noche plácida y temprana de Atenas, que observa lo que pasa alrededor y adentro. El espectro, al que quizá le gustaban las motos, registra la levedad del aire, el tono de voz de los hombres en las mesas continuas, dos mujeres jóvenes que pasean su redonda belleza, las veredas raídas y oscuras, la confianza de un perro que pasa habituado al bullicio y a la perspectiva de un bocado que pudieran soltarle. También se ocupa de verse a sí mismo, allí, sentado a la mesa, en su condición de espectro hambriento, bien capaz de disfrutar las berenjenas y los zucchinis. Crea el mundo circular del instante. Es un demiurgo urbano, puesto a reconocer el momento que ha de permanecer siempre vespertino y cálido. Está solo y sabe que ese mundo momentáneo podría crecer y multiplicarse si hubiera otro duende ocupado de establecer plurales. 4 ojos ven más que el doble de 2, se dice, y la potencia de crear el mundo se multiplica hasta el infinito cuando se establecen los plurales. De compartir se trata, del incierto intento de transferir vivencias, de la necesidad del otro para que las cosas sean, aun a riesgo de cambiarlas. El espectro necesita el diálogo silencioso, renovado y constante. Tiene que decir que está allí, que siempre va a estar en ese instante, y quiere que otro duende sepa de él para confirmarlo, para confirmarse. Va a contar lo que cree que le pasa. Tratará de ser amigable. Quiere difundir la alegría poniendo en palabras su alrededor y su adentro, a unas sabiendas de que, tal vez, son nombres de la misma cosa. Tiene ganas, lo necesita. El espectro necesita de otro espectro, de otros ojos, para hacerse más humano.